Incluso el diario El País está pidiendo que se recorten las pensiones públicas en España. Veámoslo. Imaginad cuál debe de ser la situación real de las pensiones públicas en España para que incluso el diario El País, el periódico de cabecera del socialismo sanchista, esté reclamando editorialmente un recorte de esas pensiones públicas. Porque eso es, en esencia, lo que ha hecho en un reciente editorial titulado Reformar y reforzar las pensiones. Cuando se habla de reformar y reforzar, en realidad se refieren a recortar, como ahora a continuación veremos en el texto de este editorial. De entrada, el diario El País nos indica que si todo avanza al ritmo actual, en el año 2050 las pensiones públicas coparán, absorberán, deglutirán el 17,3% del PIB de España. 4 puntos de PIB más que en la actualidad y muy por encima del promedio de los países desarrollados, que será del 10% del PIB. En ese momento, en el año 2050, nos dice el diario El País que habrá 3 pensionistas por cada 4 personas en edad de trabajar. No por cada 4 trabajadores, sino por cada 4 personas en edad de trabajar. Y si aproximadamente 1 de cada 4 personas en edad de trabajar no está trabajando, ya sea porque no quiere trabajar, por ejemplo porque está estudiando, o ya sea porque queriendo trabajar no encuentra empleo, es decir, está parada, entonces lo que tenemos es que habrá 3 pensionistas por cada 3 trabajadores, o lo que es lo mismo, un pensionista por cada trabajador. Cada trabajador con su sueldo tendrá que costear íntegramente la pensión de un pensionista. Y sí, a continuación el diario El País nos dice que las pensiones públicas son una maravilla, un pilar irrenunciable del estado de bienestar, que permiten garantizar una calidad de vida digna para las personas jubiladas en cualquier país, incluyendo España, pero que estas tendencias del gasto público son preocupantes. Y lo son aun cuando el gobierno aclare, según este editorial, que algunas de las reformas que ha aprobado para contener el crecimiento del gasto, por ejemplo, incentivar el alargamiento voluntario de la edad de jubilación, todavía no han surtido todo su efecto. Pero incluso en ese caso, el diario El País se muestra escéptico. Aunque fuera así y se cumplieran las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social, la tendencia es incontestable. Pero el Ejecutivo considera que no es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad de este pilar fundamental del estado de bienestar. Es decir, y traducido al román paladino, recortar adicionalmente las pensiones públicas. Sin embargo, continúa el diario El País, los informes de la OCDE, de la AIREF o de la Comisión Europea coinciden en que sin reformas complementarias, sin recortes adicionales, la financiación de las pensiones podría requerir mayores transferencias del Estado, con el consiguiente riesgo de recortes en otras áreas. Esto es algo, por cierto, que ya hemos explicado en muchas otras ocasiones, y se llama simple y llanamente restricción presupuestaria. Lo que gastas en A no lo puedes gastar en B, porque los recursos económicos no son infinitos. Por tanto, si destinas un mayor porcentaje del presupuesto a las pensiones públicas, una de dos: o destinas menos gasto a otras partidas del presupuesto, o les impones a los ciudadanos que gasten privadamente menos de lo que venían gastando, porque les has subido los impuestos para costear las mayores pensiones públicas. De hecho, fijaos si no, en este gráfico que publicó hace unos días el diario El País en un reportaje independiente del editorial que estoy comentando. Se trata de la evolución de distintas partidas del gasto público entre los años 2023 y 2024. Y lo que podemos observar es que la partida presupuestaria que más está incrementando el gasto en términos absolutos y casi también en términos relativos es la partida de protección social, esencialmente el gasto público en pensiones. Y al mismo tiempo hay otra partida que ha visto recortar su dotación presupuestaria. ¿Cuál es esa otra partida? La de vivienda y servicios comunitarios. Es decir,
que en medio de una de las mayores crisis de acceso a la vivienda de toda la historia de España, el gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez está recortando el gasto público que dirige a esto, a construir, por ejemplo, vivienda de protección oficial, para tener mayor margen financiero con el que poder incrementar las pensiones públicas. Entonces, claro, constatado esto, que cada vez se está machacando más a la población contribuyente española y sobre todo a la población contribuyente más joven de España para seguir alimentando la elefantiásica partida de las pensiones públicas, que solo va a hacer que seguir creciendo durante las próximas décadas, a partir de aquí, constatado esto, el editorial del diario El País se plantea lo siguiente: ¿acaso este creciente parasitismo entre los más jóvenes no puede terminar generándoles una desafección política hacia la clase gobernante actual, hacia el PSOE e incluso hacia el PP, que defiende una política presupuestaria muy similar, y acercarlos a posiciones políticas de extrema derecha que están, al menos en lo retórico, ya veremos luego en la práctica de gobierno, pero al menos en lo retórico, denunciando este tipo de expolios? Esto es lo que dice el editorial. Las encuestas revelan una paulatina desafección de los jóvenes hacia la democracia como consecuencia de un sistema que les ofrece bajos salarios y les impide desarrollar un proyecto autónomo de vida. Para evitar el agravio entre generaciones, es decir, que se siga sableando tributariamente a esos jóvenes maltratados para financiar un aumento continuado del gasto público en pensiones, para evitar el agravio entre generaciones, es necesario que el estado de bienestar funcione para todos. Vamos, que se deje de aumentar tanto el gasto público en pensiones y que se incremente más el gasto público dirigido hacia los más jóvenes. Que mejor si les dejáramos de robar a todos a través del sistema fiscal. Pero dado ese robo generalizado a través del sistema fiscal, que la redistribución luego no esté sesgada solo hacia un colectivo por el mero hecho de ser el colectivo electoralmente más importante y por tanto el que decide gobiernos. No es fácil, pero es imprescindible abordar medidas que aseguren a los pensionistas de 2050, cuando el gasto público en pensiones se disparará si no se hace nada por evitarlo hasta el 17,3% del PIB, que aseguren a los pensionistas de 2050 que el sistema estará ahí para ellos y evitar en el futuro ajustes traumáticos. En otras palabras, que esta senda de incremento del gasto en pensiones públicas no va a ser socialmente sostenible. Y si no se empieza ahora a preparar el terreno para esa explosiva evolución futura del gasto público en pensiones, habrá que recortar de golpe, de malas maneras y de una forma muy concentrada y por tanto muy inequitativa el gasto público en pensiones en el futuro. Vamos, que los pensionistas actuales no sufrirán ningún tipo de recorte y los pensionistas futuros, que son los trabajadores actuales, que ya están sufriendo recortes a través del sistema tributario, sufrirán todos los recortes acumulados y pendientes. Por eso, lo que viene a decir el diario El País en este editorial es: oye, ¿y por qué no repartimos un poquito esos recortes inevitables dentro de este sistema público de pensiones? ¿Por qué no lo repartimos entre generaciones? ¿Por qué, por ejemplo, en lugar de incrementar tanto hoy el gasto público en pensiones, de tal manera que sea inviable en el futuro y todos los recortes recaigan en el futuro, por qué no ralentizamos hoy el ritmo de aumento del gasto público en pensiones, de tal manera que las generaciones trabajadoras actuales no tengan que pagar tantísimos impuestos y de tal manera que esas mismas generaciones trabajadoras presentes, cuando se jubilen en el futuro, no concentren todos los recortes del sistema? Veremos qué terminará sucediendo, porque una cosa es que el periódico El País sea el órgano oficial del sanchismo en España y otra que la inercia política de este gobierno, que quiere mantenerse en el poder a cualquier costa, lo lleve ahora mismo, en la actual situación de debilidad política y electoral, le lleve ahora a abrir el melón de los recortes de las pensiones públicas, socavando así su principal granero de votos, los pensionistas. Pero en cualquier caso, por mucho que ahora mismo no se abra este melón, por pura conveniencia política cortoplacista del gobierno, lo que sí debería quedar bastante claro
es que cuando veamos en las barbas del diario El País pedir abiertamente recortes en las pensiones públicas, todos deberíamos poner nuestras expectativas de futuras pensiones públicas a remojar.